Chano, y si a vos te tocara que ir solo por algún lugar, ¿qué preferirías llevar más? ¿Un crucifijo o un foco de mano? O una pistola. Pues fíjate que yo digo que un crucifijo. O sea, fíjate que siento como más miedo llevar Un foco de llevar mano. un foco en la mano, porque hay veces que, si bien es cierto, vos querés ir alumbrando por el camino, que tal vez está muy oscuro o algo, pero a la misma vez tenés miedo de ver a algo o de encontrarte a alguien que sea extraño, pues. ¿Y de la historia que iba a contar? Bueno, la historia que iba a contar era que yo en ese entonces creo que no había nacido todavía. Fíjate que me la contaron ¿Es una porque historia? no, fue algo que pasó, pues. En la casa le estaban celebrando hoy en los 15 años a mi hermana. Estaba toda el fiesta y la pasaron bien, va. Y mi hermano, el que murió, andaba fuera del país. ¿Tienes Andaba vecinos? fuera del país. Y esa misma noche, cuando aquí le estaban celebrando los 15 años a mi hermana, mi hermano murió fuera del país. Y mis papás no sabían. Ellos estaban en fiesta y todo. Hasta el siguiente día que les fueron a contar a ellos que el hijo de ellos había muerto. En el mismo momento que le estaban celebrando. Sí, en el mismo día, digamos. Mismo día. Como te dije, aquí estaban de fiesta, pero mi hermano ya había muerto. Fíjate que una vez yo estaba durmiendo y sentí que me botaron las cosas así de la mesa, ¿va? Como que alguien le hizo así con la mano, ¿va? Yo en la mesa normalmente tengo mi teléfono, la lámpara, otras cosas, y escuché yo que le hicieron así, ¿va? Y según era el sueño dije yo, ay, mañana lo junto. Pues no, en la mañana no había nada. El día siguiente me contaron que mi amigo había fallecido. Entonces uno empieza a deducir y normalmente la gente dice que es porque ellos llegaron a despedirse de vos. Bueno, llegando a esa misma que yo te estaba contando, dice mi papi que él escuchó que, bueno, como él siempre se va a asegurar de que todas las puertas estén cerradas, pero dice que él escuchó que alguien andaba echando llave en las puertas, en las del pasillo, en las del otro lado, y que escuchó que alguien andaba caminando. Pero él no sabía absolutamente nada que mi hermano había muerto ya hasta el siguiente día que le contaron. Dije que él se andaba despidiendo. Correcto, y fíjate que ahí donde voy yo no recuerdo muy bien así porque estaba niño, la verdad. Fíjate que mi papá, en paz descanse, él murió. Y fíjate que no recuerdo si una noche antes o dos noches antes, no recuerdo muy bien, eso ya fue años. En la casa de una tía, dice ella que en la madrugada, no fue ni tan en la madrugada, sino que de noche, escuchó como un coro de ángeles que estaban cantando afuera. Pero dice ella que tan clarito que estaban cantando que hasta a ella le gustó y todo eso. Y que resulta que a los días ya habían anunciado que mi papá ya había muerto. No, pero Sí. otra Yo en eso sí situación. creo, fíjate que tal vez si las personas llegan a despedirse. Una de las situaciones más famosas que suceden, que yo creo que a poco no nos ha pasado, es que se te sienten en la cama. A mí ¿A sí. ustedes les ha pasado? A mí sí me ha pasado. A mí Y no una solo en la vez- cama, A man. mí una vez yo estaba acostado y sentí que se agachó la cama de donde pongo los pies, se agachó. Y es una sensación horrible porque vos sentís que alguien se sentó ahí. Y no sé si a vos te ha pasado eso. Sí, o a que- mí. Incluso una vez estaba viendo tele en la casa y en el mueble escuché porque había un mueble que siempre hacía bulla. Mi cabal, yo estoy sentado y al mueble de la par escuché que se sentaron y que se volvieron a parar. Y voy a ver el asiento. Man, ya rato estoy escuchando una que otra bulla yo acá. No, la verdad, son las 2:38 de la mañana. No. Mira que yo, man, y yo cuando me paro, miro el asiento y miro que el colchón que tiene el mueble se está Está inflando levantando, nuevamente. está Bo. levantando. Y yo así como que, ¿qué pedo, man? Como que alguien se acaba de levantar. Ajá, como que se acaba de levantar y lo normal que regresa a su puesto, ¿va? Incluso en la cama. Y fíjate que una vez sentí eso y yo tiré una patada. Y resulta que luego de tirar la patada yo no me podía dormir. No me pude dormir.
No te podías mover. No me pude dormir. Y cuando las mascotas presencian algo, Che, ¿lo escucharon, va? No, y eso sí fue aquí adentro, man. Sí. no, yo, escuchaste, va. Sí, man. ¿Cómo que? Voy a grabar esto. Escuché clarito, man. Vos, lo que te estaba contando, cuando las mascotas presencian muchas veces alguna actividad paranormal, Algo que va a pasar. también actúan un poco extraño. Yo he visto videos en TikTok, no sé si ustedes han visto, que actúan extraño, ¿va? Incluso hay unas que se han llegado a morir, algunas mascotas, porque han visto cosas raras. Bueno, hay un youtuber famoso. Fíjate que no me quiero concentrar en esa bulla. Hay un youtuber famoso que estaba en directo y empezaron a abrirse las puertas. Ahí le voy a mandar el link para que lo vean. Empezaron a encenderle la luz, él no lo podía creer y la gente que estaba, los espectadores que estaban viendo aquello, nadie le creía al inicio porque el sofá estaba tapando la parte del piso. Decían que se iba agachado alguien y le encendía la luz. Cuando él está hablando, agarran un libro y se lo tiran así de la mesa. Entonces ahí todo el mundo dio fe de que sí era cierto lo que estaba pasando. En cuanto al tema de las cosas que vos llegas a ver, algunos sueños que has tenido vos raros o no has tenido sueños. Sí, he tenido varios sueños. ¿Y vos, Chano? Tal vez fíjate que de los sueños que he tenido así raros es de tal vez soñar con la muerte de algún buen amigo, con la muerte de algún familiar, o soñar con mi propia muerte. Soñar con tu propia muerte. Con mi propia muerte. Y lo he soñado. Y yo inmediatamente lo que hago es contárselo a mi familia, a mi mamá y a mi hermano. Se los cuento los primeros porque dicen que al contar el sueño no pasa. Así dicen, va, que... Sí, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, chele. Ajá, Chanito. Pues fíjate que yo no sé qué tan normal será eso. Pero es que yo he tenido sueños que incluso cuando en la madrugada que me despierto yo los tengo en mente todavía. E incluso en la mañana cuando me despierto todavía sé lo que soñé. Pero en el momento que yo los quiero contar se me olvida. O sea, no me acuerdo literalmente qué fue lo que soñé. Y trato de acordarme y no recuerdo nada. Y en cuanto a los sueños es bien difícil, bo, Sí. tratar de olvidar algo que te marcó bastante, por decirlo así. ¿Sabes qué lo feo? De que tal vez, un ejemplo, estás soñando con tu muerte, digamos. Y sentir, man, de que... Porque lo normal va, cuando estás soñando, ya sea alguna pesadilla, cuando ya sentís que te van a tocar, o sentís que ya va a pasar el mero momento, te despertás. Ajá. A mí ya me pasó una Me ha vez pasado. que sentí eso y no me desperté. ¿No te despertaste? No reaccioné, sentí, ¿me entendés? Y yo así como que fue... ¿Es un sueño? ¿Qué onda? Así, man. Porque lo normal en una persona es, un ejemplo, el famosísimo sueño de las pesadillas. Te vas a caer de un abismo. Pero cuando ya vas a caer, sentís aquel mariposero. Pero cuando ya vas a caer, te levantás y ¿aquí qué pasó? Y me entendés, pero a mí esa vez sí yo dije... ¿Qué onda iba a decir? Porque, ¿me entendés? Y ya estamos. Hasta más no hay que contarlo porque fue una muerte bien fea. Y también dicen de que cuando vos soñás algo que te perdés, en el sueño te perdés y no logras encontrar el lugar donde estabas, también tendés a perderte en la vida real y hay gente que ha quedado en coma. ¿Has confundido sueños? Porque Sí, sí, con la realidad, ¿no? No, en el mismo sueño. No, ¿cómo así? Que estás plasmado en algo y de eso pasas a algo y a algo y a algo y te vas así. No. A mí sí. ¿Cómo fue? Doble sueño, ¿sí? Pues? En un mismo Nah, sueño. un doble sueño no es nada. Te estoy hablando de que, un ejemplo, estoy soñando así como ahorita que estamos grabando el podcast. Están ustedes dos. De la nada es que ya no están ustedes dos. Sigo hablando en el mismo lugar, pero ya estoy en otra zona. Así. O tal vez en otro país, en otro lugar. Y así sucesivamente como que te vas moviendo de lugares. Como una teletransportación. Una vez yo estuve soñando que, vaya, por ejemplo, yo estaba soñando y sentía que alguien estaba a la par mía, pero yo en el mismo sueño no entendía si era en el sueño que me estaba sucediendo eso o en la vida real. Era como un déjà vu. Exacto, pero yo sentía que alguien estaba a la par mía, ¿va? Entonces, digo, como yo estaba soñando, me puse a imaginarme frases, por ejemplo, qué sé yo, tengo hambre, por ejemplo. Más se me puso chinita la piel ahorita. Vos, por ejemplo, yo decía en el sueño, voy a decir una frase y si esa persona la adivina,
es porque en realidad está ahí. Entonces yo me ponía a pensar y decía, tengo sueño, por ejemplo, y la persona me lo decía en el oído, yo sé que estás diciendo que tenés sueño. O sea, una cosa así horrible. Y fue en ese mismo hotel donde yo te contaba que había sentido lo mojado en la mesa. Desde ahí, por ejemplo, decía, quiero irme. Ya sé que dijiste que te querés ir. Así, bo. Entonces yo me desperté y volteé a ver, no había nadie obviamente, pero vos te quedas, no volví a dormir, o sea, no pude dormir pues. Pero ustedes se atreverían a digamos, si lo asustan en cierto lugar, se atreverían a hablarle a ese susto. Eso te iba a decir ahorita, fíjate que yo no me fíjate que atrevería. esto yo no se lo conté a nadie, güey. Y una vez lo intenté. Una vez lo intenté hablar con la persona que yo estaba viendo. Y no voy a decir quién era ni nada porque... ¿Me entendés? Pero sí lo intenté. Pero al momento que yo estaba hablando... no sé si fue yo mismo o lo que estaba viendo. Pero como que los dos no coincidimos. Y pasó algo rarísimo. Como que yo me perdí en ese momento. O no sé si desapareció algo, ¿me entiendes? Pero sí lo intenté. Pero en cuestiones de sueño están estos déjà vu, ¿va? O sea, Sí. vos volvés a repetir, aunque cuando son cosas malas. Por ejemplo, yo tuve un compañero que él soñó que lo asesinaban en tal calle. Y cuando iba llegando a esa calle se acordó del sueño. Y fue tanto el miedo que le dio que No dice pasó. que no pasó. Entonces le digo yo, ¿qué hubiera pasado si te hubieras decidido a irte por esa calle? Y me dice, pues mira, ¿qué tal hubiera sido cierto? ¿Qué tal no hubiera sido? Pero yo preferiblemente cambié de calle. Es que hay déjà vu buenos y déjà vu malos. La verdad, porque fíjate que yo te voy a contar uno que a la vez da risa. Yo soñé con que me iba a parar la policía. Y me paró en el mismo lugar. Y yo le dije al policía, hey, tuve un déjà vu. Así. Y te dijo, cállese la gente. Espérate. Y yo le digo al policía y te lo voy a decir así, tal como él me lo contó. Yo sé que aquí puedo hablar Te abiertamente. digo, buena paja tenés. Espérate, vengo yo. Compa, le digo yo. ¿Qué pedo que tuve un déjà vu ahorita? Le digo yo así. Y se me queda viendo. Soñó conmigo. Espérate. Y se me queda viendo y me dice, vos come mierda, me dice así, fíjate, en ese plante de los policías siempre con su modo, ¿va? Y le digo, no, compa, soñé que estábamos aquí y que se me paraba. Y le dice al otro man, este hijo de puta anda drogado, le dice. Man, y vieras que el cuadro no yo así como que... Solo a este le sí, ocurre esos decirle cabrones, eso, tío. ¿no? Y ya me hicieron ahí todo y Y justamente cuando te tenía esposado, le empezaste a decir, soñé con usted. No, cuando me pararon. No. O sea, ni lo dejé que me pidiera la licencia ni nada, pues. Sino que le dije, compa, yo soñé con esta mierda, le digo así, fíjate. Este puta drogado, anda, le dice al otro compañero. Entonces, si nos tocara que ir a algún lugar de los más terroríficos, ¿cuál sería? El que ustedes... De Santa Rosa, no sé cuál. Para mí el que era la Casa de los Sustos, no sé cuál será ahorita. Yo digo que uno de los lugares más difíciles de visitar, así de terror, sería el cementerio. Ajá, lo mismo te iba a decir. Fíjate que antes de llegar al punto del cementerio, en la vuelta del María, no sé si ustedes han visto una casa que se mira bien antigua, que tiene un medio Porsche a la par. No sé por qué, tampoco... Por donde están las barandas. Ajá. Por donde está el coso de la radio. Enfrente, donde está, queda gradas para salir al María. Ya sé cuál es que es este. Bueno. Man, ahí vive gente. Sí, pero fíjate que... Como que animal. Fíjate que las veces que he pasado, o sea, será porque es mi presentimiento, igual nadie me lo ha contado, pero fíjate que acá al verla me da miedo, fíjate. Sí, es que hay lugares donde vos solo con verlos te da mala espina. Y hay gente que vive así, vos. Sí. Vive en lugares donde te da mala vibra solo ver, ¿va? Que incluso las llaves son antiguas. Todo, man. Todo antiguo. Bien complicado. Y volviendo al tema de los cementerios, y yo jamás Jamás lo haría. ¿Sabes qué casita me da miedo a mí? Conocer las casas que están aquí por Mercadito de Johnny. Ajá. Unas casitas que están ahí que son de adobe, a la orilla. Fíjate que con solo velas como que me dan mala vibra, ¿no? ¿Qué onda yo? Guan.